Ingeniero, buenos días. El día de hoy me tocó exponer el tema sobre fundamentos físicos del sonido y parámetros relativos al sonido, la cual constituyen de amplitud, intensidad, nivel de intensidad, frecuencia, longitud de onda, fase, tono y timbre. Fundamentos físicos del sonido. El sonido no es humanamente audible, consiste en ondas que producen oscilaciones de presión del aire que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y son percibidas, ¿no?, por el cerebro. También la propagación del sonido es similar en los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. También en los cuerpos sólidos, la propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio. Esto quiere decir, ¿no?, que cuando nosotros escuchamos un ruido o un sonido, se transmite por nuestro oído y tenemos ahí, y se va directo al cerebro. Aquí tengo un ejemplo. Aquí está. ¿Cómo se produce un sonido? Primeramente, el sonido de una campana, ¿no? Ese es el objeto que vibra, la cual se transmite por la vibración y se transmite en ondas, la cual llega por ondas, llega a nuestros oídos, la cual ya de frente pasa al cerebro y todo eso, y nosotros percibimos eso. Siguiente. Amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la presión sonora que esto ejerce una vibración en el medio elástico, o sea, sería el aire. Al mismo tiempo, la amplitud determinará la cantidad de energía, potencia acústica que contiene una señal sonora. También la intensidad tiene un volumen o sonido que está determinado por la amplitud de onda, la cual representa por valores máximos positivos y negativos que alcanza. También es directamente proporcional, que alcanza la intensidad de la fuerza que origina, así como las dimensiones y forma. La unidad también está medida por la fuerza, que es el decibelio, que podemos ver aquí que está con abreviatura en dB. Aquí vemos un ejemplo. Miren, la amplitud está ahí entre las dos líneas y el sonido está ahí en ondas, que sería la parte de arriba, mayor amplitud y mayor intensidad. Intensidad. La intensidad no es la cantidad de energía acústica, la cual que nos permite o contiene un sonido, o sea, quiere decir esto es que sea fuerte o suave de un sonido. La intensidad también viene a ser determinada por la potencia que está, ¿no? Por la potencia, a su vez está determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte, débil o intermedio. Por ejemplo, aquí tenemos niveles de intensidad del sonido. Como podemos ver, el decibelio es de 200, aquí de la bomba automática similar de ¿no? Digamos de Hiroshima, ¿no? Aquí hay un ejemplo, y luego también la explosión de un volcán, que sería Krakatoa, que está a 180 decibelios. También el récord que está en un ruido de un estadio, los récords Guinness serían de 142.2 decibelios. También el umbral del dolor, también el avión que esté despegando, que es 130 decibelios. Esto también, ahí está, ¿no? El motor del avión en marcha, que es 120 decibelios, también 110 decibelios del concierto, 100 decibelios de la perforadora eléctrica, también del tráfico, pelea de dos personas, está a 90 decibelios, también sonido del tren, que sería a 80 decibelios, y de una aspiradora 70, y así sucesivamente. Como podemos ver aquí, cada uno tiene un nivel de intensidad de sonido que se dividen en decibelios. La frecuencia. La frecuencia hace referencia a la cantidad de veces que vibra el aire, o sea, que se transfiere ese sonido en un segundo. También es un punto de equilibrio. Al paso de todos los valores positivos y negativos
hasta regresar al equilibrio. Le conocemos como un ciclo. Esto también se divide como una medida de frecuencia, que son los hertz o hercios, que están por ciclos de segundo. Aquí podemos ver la banda de frecuencias audibles que se descompone en tres regiones. A tonos graves es de 125 hercios a 250 hercios. También los tonos medios que son de 500 hercios a 1000 hercios. Y los tonos agudos que serían de 2000 hercios a 4000 hercios. Como podemos ver aquí en el ejemplo que está dividido por A, B y C, los tonos graves serían la A. Así es el sonido en hercios y las ondas que se disipan, ¿no? Ahí también el otro en tonos medios sería la B, que son de 500 a 1000 hercios. Esas son las ondas que se notan o que nosotros no podemos ver, ¿no? Pero sí podemos escuchar, pero en un parámetro se puede escuchar esto, se puede ver así esto. A ver, tonos agudos de 2000 a 4000 hercios. Aquí, como ven, las ondas son más distintas que las de los tonos graves y medios. Ahora pasaré a longitud de onda. La longitud de onda se define como distancia que recorre un sonido de un punto, desde un punto arbitrario al que le llamaremos cero, ¿no? O también pensando en valores máximos y mínimos hasta volver a cero, completando, ¿no? Un ciclo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, ¿no? Aquí vemos las ondas, que la cual se mide, por ejemplo, la amplitud está ahí con su señal y longitud sería el ancho del largo, de ahí que está. También aquí tenemos la amplitud que se ve también y aquí está la distancia o tiempo, longitud de onda. Eso sería. Aquí también vemos, ¿no? La longitud de onda, también aquí como podemos ver de las personas, de los microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, la cual también ahí está, ¿no? Mira, las personas, que sería unos edificios, luego humanos, mariposas, punta de aguja, petrosos, moléculas, átomos, núcleo atómico, la cual su frecuencia en hertz, como podemos ver, aquí está desde 10 cuartos hasta, y así sucesivamente vamos viendo lo que es la longitud de onda de cada objeto o persona que se pueda ver. Fase. Esta indica, ¿no?, la situación instantánea en el ciclo, la cual es una magnitud que varía cíclicamente, siendo una fracción del periodo transcurrido desde el instante que corresponde al estado tomado como referencia. Es la característica que nos permite también distinguir entre sonidos agudos y graves, la cual también la gama de frecuencias puede percibir el oído humano oscila entre 16 Hz a 20.000 Hz. Los tonos graves son los de menor frecuencia, ¿no? Y los agudos son de mayor frecuencia. Esto hace referencia a la cantidad de veces que vibra el aire que transmite el sonido por segundo. Aquí, como podemos ver, la fase sería de 360 grados de la fase y 90 de amplitud y todo, ¿no? La distancia en tiempo 180, todo. Pasaremos a... Aquí tengo un pequeño video que es de fase. Dos ondas de la misma frecuencia están en fase cuando sus semiciclos de compresión, es decir, los positivos, y descompresión o negativos, coinciden exactamente en el tiempo y en el espacio. Si se suman o superponen dos señales en fase y de igual amplitud, se va a obtener otra señal de la misma frecuencia, pero de doble amplitud. Dos señales están en contrafase cuando el semiciclo positivo de una coincide con el semiciclo negativo de la otra. La suma de estas señales se van a cancelar entre sí. El resultado es la ausencia de señal. Cuando tenemos dos ondas que no están ni en fase ni en contrafase, tendremos unas ondas desfasadas. La suma de dos ondas desfasadas va a originar una onda con una fase y una amplitud que va a ser el resultado de la suma punto a punto de ambas ondas.
Si consideramos que un ciclo se corresponde con 360 grados, entonces podremos decir cuántos grados en adelanto o en retraso está una onda respecto a otra. Para ello comparamos el punto de 0 grados de una onda con el punto de 0 grados de la otra. La altura del punto varía senoidalmente con el ángulo de rotación del volante. El ángulo de fase de una onda senoidal puede entenderse como el número de grados de rotación de ese volante. En la figura que estamos viendo, si dos altavoces emiten la misma onda al mismo tiempo, la diferencia de fase entre ondas en el oído del observador será directamente proporcional al retardo. La fase es un concepto relevante solo en el caso de ondas continuas periódicas. Cuando estamos hablando de sonidos impulsivos o de carácter transitorio, el significado es menor. Lo que va a importar en este caso va a ser la diferencia en los tiempos. Por lo tal, podríamos resumir que cuanto más alta es la frecuencia, mayor es la diferencia de fase que resulta de un retardo dado entre dos señales. Y según esto, es posible que exista una diferencia de fase mayor de 360 grados si el retardo es lo suficientemente grande para retrasar la segunda señal más de un ciclo. Eso sería fácil, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Ahora seguiré con tono. Tono es la intensidad que viene a ser determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y que nos permite también distinguir el sonido si es fuerte o débil también. Es la cantidad de presión sonora que ejerce una vibración por el medio elástico, sea el aire. Al mismo tiempo también la amplitud determinará la cantidad que es de energía, o sea, sería potencia acústica, que consiste también con una señal o una señal sonora. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Lo que es sobre los tonos. Aquí hay tono alto y tono bajo, la cual sería son distintas ondas, ¿no? Que se ven en las imágenes, ya sea en frecuencia alta o sonido grave y bajo también. La amplitud alta y media y también amplitud baja. Aquí podemos ver en las imágenes que están en diferentes formas y que ninguna de ellas es similar. ¿Qué tipo de sonido? Por ejemplo, tenemos aquí sus rangos de frecuencias. También los subgraves que serían de 120, no son 20 hercios a 80 hercios. Los graves serían de 80 hercios a 250 hercios. Los medios sería de 250 a 1.2 kilohercios. Y medios agudos también de 1.2 kilohercios, también de 5 kilohercios. Agudos también kilohercios, 5 kilohercios a 20 kilohercios. Pasaré a timbre. Esta es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar voces e instrumentos, que serían la intensidad y la altura. Cada instrumento también, ¿no? Que podemos ver tiene un sonido característico, la cual o tiene un distinto o tiene voz personal o distinta a los demás. Ese rasgo de timbre o color característico que se diferencian entre cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo son sus timbres del diapasón, de la flauta, de la voz y también del violín. Aquí tenemos también de la vocal, el clarinete, el bajo, o sea que sería voz. Y tenemos, como pueden ver, el timbre de cada objeto es distinto y ninguno se parece. O sea, el timbre es distinto a lo que viene a ser de una voz personal o que es distinta, ¿no? A todos los demás. Ahorita les voy a mostrar un video, la cual es sobre el tema en general. Hoy vamos a hablar del tema sonido. Ingeniería de audio no es solo el mezclar y divertirse en la consola. Hay más que esto. Este video te va a ayudar a entender más de lo que haces como ingeniero. El mezclar audio es un arte, pero el sonido es ciencia y depende de las reglas de la física. No podemos romper las reglas de la física. Tenemos que trabajar alrededor de ellas. Yo te recomiendo que leas el libro Master's Handbook of Acoustics, escrito por F. Alton Everest y Kelsey Poole.
Este es un libro muy bueno y fácil de entender. Ahora, ¿estás listo para aprender algo que va más allá de los faders? Esto es algo que te va a ayudar a prepararte como ingeniero de audio. ¿Te has preguntado qué es sonido? He hecho esta pregunta a muchos ingenieros de audio y me he asombrado que muchos no saben lo que es. Esto es muy irónico, ya que como ingenieros de audio necesitamos saber las bases de lo que hacemos. Como ingenieros de audio, nuestra meta es entender la reacción de los oídos de una audiencia y saber cómo reaccionan en cada movimiento que hacemos en la consola. El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. El cerebro percibe el sonido usando nuestros oídos. El sonido también se puede entender como vibraciones que crean una onda en el aire o en un medio elástico. El sonido necesita un medio para poder ser transmitido. Por ejemplo, agua, aire, concreto, vidrio, etc. Ahora, tengo un anuncio muy importante. Para los fans de Star Wars, no hay sonido en el espacio, ya que en el espacio no hay aire. Ahora, cuando vayas a ver la película otra vez, vas a querer que te devuelvan tu dinero. El sonido es un cambio periódico en la presión de aire en un tiempo. Es la compresión y propagación de moléculas en el aire. No se visualiza el video, pantalla negra. Las interactúan entre ellas mismas cuando hay vibraciones. La velocidad y el movimiento de las moléculas dependen. Ingeniero, sí lo estoy visualizando. Aquí en mi pantalla está normal. Para todos los usuarios, nada, ya estamos escribiendo bastantes. A nadie, solo tú nomás debes cancelar tu presentación, pienso. Eso creo que es el problema. Ingeniero, a ver. ¿Solo se escucha el audio? Exacto, solo audio más, no imagen ni video. ¿Tampoco esto? Nada. Soluciones técnicas, por favor. Objeto vibra y origina un movimiento en el aire que lo rodea. Por lo tanto, ese sonido llega a nuestros oídos y es la sensación que nosotros percibimos como resultado de ese movimiento. Si pensamos en la producción del sonido, vamos a imaginarnos una esfera pulsante. Esta esfera está vibrando de tal forma que su tamaño oscila y pasa a ser ligeramente más grande de lo normal a ligeramente más pequeño de lo normal. Con esta pulsación, el aire que lo rodea se originan de forma alternativa compresiones y descompresiones. La onda longitudinal que provocan esas compresiones y descompresiones es lo que nosotros podemos determinar como la onda sonora. Estas ondas se conocen como ondas longitudinales, puesto que las partículas del aire se mueven en la misma dimensión que la dirección en la cual viaja la onda. En contraposición al movimiento de ondas longitudinal está el movimiento transversal, que es el que tiene lugar, por ejemplo, cuando una cuerda vibra al estar sujeta por ambos extremos. El movimiento de la cuerda forma ángulos rectos con la dirección del movimiento aparente de la onda. Por lo tanto, es un movimiento transversal. Las ondas de sonido tienen una serie de características esenciales que nosotros debemos entender a la perfección. La primera de ellas es la frecuencia. La frecuencia es la velocidad con la que oscila la fuente y se mide en hercios. Un valor de 1000 hercios se denomina kilohercio. El siguiente concepto importante es la amplitud de la onda de sonido. La amplitud es el grado de compresión y descompresión del aire. Tiene que ver con el nivel sonoro cuando es percibido finalmente por el oído. La distancia entre dos picos adyacentes de compresión o descompresión, conforme la onda viaja por el aire, se conoce con el nombre de longitud de onda. La longitud de onda depende de lo rápido que viaje el sonido, puesto que dado un tiempo fijo entre picos de compresión, o sea, una frecuencia fija, una onda que se desplaza rápidamente producirá una distancia entre picos mayor que la de una onda de desplazamiento lento. La representación gráfica de las ondas de sonido siempre va a estar representada por la amplitud medida en el eje vertical y un eje horizontal va a representar el tiempo. Los valores positivos y los negativos se dibujan en el eje vertical. Esto indica compresiones o descompresiones. Si el sonido vibra de forma elemental y regular, se denomina movimiento armónico simple.
El resultado de este movimiento es una onda simple, conocido como onda senoidal. La frecuencia es la inversa del tiempo entre transiciones de la onda. Así, cuanto más corto es el espacio de tiempo entre oscilaciones de la fuente, mayor es la frecuencia. El oído humano es capaz de percibir sonidos con frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Es lo que se conoce como margen de frecuencias o espectro de audio. En este gráfico podemos ver ahora la representación de las formas de onda simples y su correspondiente representación espectral. Una onda senoidal tiene una única componente a la frecuencia fundamental. Las ondas en dientes de sierra constan de una componente fundamental y sus múltiplos enteros con amplitudes que van decreciendo de una forma paulatina. La onda cuadrada está formada por componentes a múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Las formas de onda no periódicas no tienen una tonalidad definida y su sonido se asemeja de alguna forma al ruido. Los espectros de frecuencia pueden estar formados por una colección de componentes de frecuencias no relacionadas entre sí, aunque algunas frecuencias pueden ser más dominantes que otras. El análisis de estas ondas con el fin de representar su espectro de frecuencias es una tarea más complicada que en el caso de las ondas periódicas. Los pulsos cortos y aislados tienen un espectro continuo que se extiende sobre un amplio margen de frecuencias. Cuanto menor es la duración del pulso, mayor es el espectro de frecuencias y menor la energía total. A medida que las ondas se hacen más aleatorias, tienden a sonar como un soplo. A una señal completamente aleatoria, en la cual la frecuencia, amplitud y fase de sus componentes tienen la misma probabilidad y varían constantemente, se le denomina ruido blanco. El espectro de una señal de ruido blanco promediado en un periodo de tiempo es plano y se extiende sobre toda la banda de frecuencia. El ruido blanco posee la misma energía para un ancho de banda dado, mientras que otro tipo de ruido, conocido como el ruido rosa, se caracteriza por tener la misma energía por octava. Por esta razón, el ruido blanco parece tener más energía en alta frecuencia que el ruido rosa. Eso sería todo, ingenieros, respecto a mi tema sobre los fundamentos del sonido, fundamentos físicos del sonido. Bueno, voy a crear mi propia sala